Hola, hola, muy bienvenido a Plata Fresca. Y bueno, ya sabés que aquí tocamos temas que involucran a tu bolsillo. Por eso hoy vamos a hablar de créditos hipotecarios y qué está pasando con el tema del dólar y la compraventa de propiedades con Diego Cassés. Él es vicepresidente de LJ Ramos, broker inmobiliarios. También vamos a hablar de créditos para las pymes. Por eso vamos a entrevistar también a José Luis Romani. Él es gerente de banca de empresas del Banco Credit Corp. Y bueno, vamos a hablar de estos temas que involucran obviamente a tu bolsillo. Horacio Alonso también está con nosotros. Horacio. También hablando del bolsillo, vamos a hablar qué pasa en el mercado de autos, este mercado que se mueve tanto, pero especialmente en el segmento de camiones, que es un sector que tiene mucha influencia con lo que pasa en la economía. Si sube o baja la economía, afecta la venta de camiones. Bien, y hablando de qué pasa en la economía, hubo anuncios sobre créditos hipotecarios, qué está pasando con los alquileres. Diego Cassés, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, Diego, lo presentábamos, ¿no? Lo anunciábamos. ¿Qué está pasando con todos estos anuncios que está haciendo el gobierno y con los argentinos, que no podemos salir de alquilar y poder llegar al sueño del techo propio? Sí, antes que nada me gustaría hacer un poco algo más macro, porque siempre hablamos de por qué no se puede comprar y por qué todo el mundo está alquilando en vez de adquirir su vivienda y este tema del crédito. Y yo, a mí me gusta siempre dar algún caso real como para tomar noción de que se puede, ¿no? No estando todo de acuerdo con el gobierno anterior, pero sí tomando la parte que nos sirve. Son importantes estos números. Del 91 al 2001 sí, habían aproximadamente 800 a 1000 familias que entraban alquilando inmuebles por año. Del 2001 al 2011, estas cifras pasaron a ser que entraban a alquilar, es decir, familias nuevas por mes, entre 800 y 1000 familias en inmuebles. La misma cantidad, pero claro, por mes. Pero digamos, por mes. Guardia anual por mes. Está claro que con condiciones, con saber cuánto vale el dinero, es decir, uno podía acceder a un crédito. Y esta es digamos, el misterio y la magia de números reales que están censados, es decir, no están inventados, es censo, es número duro, es decir, y ahí es donde vemos que realmente se puede, y se puede sin que el gobierno participe en nada. Es decir, fueron todas inversiones privadas sin tener que subvencionar ningún tipo de tasas ni nada por el estilo. Era un negocio natural para todo el mundo. Pero ahí también hay un detalle que te quiero marcar, que es el tema de la cantidad de salarios que uno necesitaba para acceder a una vivienda, teniendo en cuenta que vos estás hablando de la época de la convertibilidad, ganabas en pesos, era lo mismo en dólares, o sea, era mucho más fácil llegar a una propiedad por la cantidad de salarios que necesitabas. Sin lugar a duda, y esa es una buena acotación. No obstante eso, el argentino siempre tiene la costumbre de ahorrar, y tiene la costumbre de ahorrar en dólares. Hoy no nos gusta esto, pero la realidad es que siempre ha sido así, y en general el individuo tiene una tendencia a ir alquilando y a decir, ahorrando algunos dólares, claro. Y hoy sí, es cierto, capaz no puede comprar todo con crédito, pero sí podría decir, bueno, yo tengo unos ahorros, pongo un 30%, es decir, de dinero ahorrado, y el resto, es decir, si tengo condiciones, digamos, que me dan credibilidad en el tiempo, entonces, vuelvo a comprar, pero en vez de por el 100% de la unidad, por un 70% o un 60% de acuerdo al capital que cada uno tenga. Pero hoy el crédito obviamente es inexistente. Los inversores hoy compraron y desarrollaron una cantidad de inmuebles importantes, es decir, y lo que vieron es que cuando se terminaban esas obras no tenían a quién vendérselas. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprarlo, porque no habían créditos y es decir, los créditos tienen unas tasas que son imposibles de pagar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron todos esos inversores? Que lo tomaron, pensaron que iban a hacer un negocio y seguir rotando y construir más, que eso le viene bien a todos también. Agarró y dijeron, bueno, me quedo inmovilizado, capaz con 10 unidades, que son nada más que mías, y las alquilo. Entonces eso no es bueno, porque no tenemos gente que esté, digamos, comprando, que es el mundo ahora, ideal. Este plan que lanzó el gobierno para construir viviendas, ¿es un plan que pensás que va a generar un movimiento en ese sentido? ¿Va a bajar la cantidad de gente que alquila porque va a poder, digamos, por el mismo dinero comprarse una propiedad? Sí, evidentemente se van a volcar 400.000, digamos, viviendas nuevas en un periodo de 4 años. Es un número importante. Dimensionemos, es decir, en Ciudad de Buenos Aires se están haciendo 90.000 escrituras
por año, ¿no? Aproximadamente 80, 90.000. Cabe aclarar que se cayó, digamos, comparando marzo-abril de este año con marzo-abril del año pasado, se cayeron un 22% las escrituras, ¿no? Sí, 22%. Esto es un número, digamos, importante, y bueno, y hay que tomar medidas rápidas para revertir, porque hay posibilidades de revertir esto. Por suerte, no es que estamos todos pobres y la gente que podía comprar hoy no puede comprar. Si el producto vale igual o menos, ¿cómo no van a poder comprar? El tema es que no hay condiciones claras, nada más. Ahora, Diego, lo que se lanzó por el banco hipotecario, ¿crees que otros bancos pueden sumarse o crees que puede quedar? ¿Te acordás en aquel anuncio de hace unos años atrás que con por lo mismo que alquilabas, podías acceder al crédito hipotecario, que finalmente no tuvo demasiado éxito? Yo no soy banquero, pero entiendo que ningún banco va a poder competir con una tasa subvencionada, ¿no? Es decir, una tasa del 2 al 14%. Claro, del 9.6% están hablando anual, digamos, fija 5 años, y después que se va a indexar de acuerdo al salario, todavía no se sabe exactamente cómo va a ser. No en las mismas condiciones, pero quizás sí, ¿no? Con créditos hipotecarios que puedan ser a lo mejor subvencionados con alguna tasa de gobierno. Siempre y cuando el gobierno dé subvenciones a otros bancos, veremos, ojalá pueda ser también, pero hoy en día de lo que se está hablando es que se concentra todo en el banco hipotecario, y no creo que otros bancos puedan acceder a una tasa del 9.6% porque se funden en pocos meses. Yo lo que digo es, ojalá que esto se lleve a cabo, esta es una buena idea, es un aporte importante. No nos olvidemos que, vuelvo a decir, medidas de Capital Federal, hay 150.000 personas que trabajan en forma directa en la construcción, 150.000 personas, es decir, solo en Ciudad de Buenos Aires es el 13% del Producto Bruto Interno, es decir, son 10.000 millones de dólares. Ahora, a mí lo que me gustaría es que se haga un plan y donde se vean todos los detalles para hacer las cosas bien de punta a punta. Por ejemplo, no estamos hablando, se habla de que tenemos millones y miles y 1.800 y no sé, Defensa está escondiendo algunos terrenos, parece ser, pero que los va a alargar y que son muy lindos porque hasta parecen canchas de golf, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que digo es, después con eso, ¿qué vamos a hacer? También pensemos en eso, en toda la línea. Tienen tanta gente y seguramente mucha gente capaz, es decir, para hacer estas consultas. Cuando analizan las tierras, ¿cómo las van a analizar? Llamen a un Massa, es decir, que tiene buen gusto y ha hecho una cosa, es decir, que no la ha hecho de cero y sin embargo ha hecho una maravilla, es decir, ha hecho un lugar tan lindo como lo que es Tigre, es decir, es una persona que ha hecho las cosas con buen gusto, sí, bueno, invirtiendo bien. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa entonces cuando empiece esto a funcionar. Nos gustaría saber ahora qué pasa hoy con el tema inmobiliario, con las trabas para comprar dólares. ¿Está todo parado? ¿Algo se mueve? Está bien, ese es otro tema, pero yo lo que decía es, me interesaría saber de punta a punta cómo van a ser y con qué especialistas van a tratar cada uno de los temas. Por eso yo digo, cuando analicen las tierras, y bueno, llámenlo, es decir, a Massa, llámenlo a Macri, que seguramente no lo van a llamar, que también está haciendo cosas muy lindas en la ciudad, o llámenlo a Constantini al nivel privado. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy con las ventas? Es decir, estamos hablando todos ¿qué pasa? Especificación sí, especificación no. La realidad es que sorpresivamente todos estábamos durmiendo y pensando en la especificación y ya estábamos pensando de qué manera podemos sortear este punto y manejar una creatividad increíble. Es decir, nosotros somos 15 directores, estamos trabajando 3 horas por día prácticamente para darle respuesta a nuestros clientes. Hasta hace 24 horas hablábamos de una cosa, ahora Alac, ministro de Justicia, habla que esto no es así y que todos entendemos mal. Me parece que lo que está pasando es que ellos se están comunicando mal, no puede ser que todos nosotros entendamos mal. En eso, pero no vayamos a temas de acuerdo, obviamente. Ahora, no vayamos a temas políticos. Lo que voy es que hasta que no estén las reglas claras y hasta que no esté confirmado de que los contratos se pueden hacer en dólares y está la obligación de que sean en dólares y los boletos se hagan en dólares y estén obligados realmente a pagarlos, evidentemente el mercado va a seguir parado. Ahora ustedes me dicen, estas medidas, es decir, han paralizado por un tema de que si sacaron dinero del mercado o es una cuestión de incertidumbre. Y mi contestación es que hoy por hoy es una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque quien compra un inmueble de $200.000 no los ahorró en pesos en los últimos 4 meses. Obvio. Tenía los $200.000 en la caja de seguridad y hoy dice, ¿los pongo o no los pongo? Pero que este dólar, ¿de cuánto es? ¿De 4.40 o de 6? Y si es de 6, podrá ser de 8. Entonces, hasta que no se estabilicen los mercados, ese señor no quiere largar esos billetes. Obvio. Ahora,
de vuelta, repito, el 70% para mí, es decir, esto no es una estadística, pero el 70% de la gente tiene sus dólares que no los quiere tocar ni usar hasta saber verdaderamente cuál es el precio real y lo sigue guardando en la caja de seguridad. Porque Diego, el argentino paga de contado. Entonces, el que paga de contado vivienda usada está guardando esos dólares, ¿de acuerdo? Perfecto. Diego, Ahora, perdón, el problema viene a mediano y largo plazo. El problema, ¿a quién se lo están trasladando? A la clase media, media-baja, que ese sí está tratando de ahorrar esos pesos para ir comprando dólares y en algún momento poderse adquirir la vivienda, más allá de los créditos hipotecarios, y esa persona no tiene posibilidades de ahorrar porque tiene prohibido comprar los dólares. Ahí es donde está el problema. Sí, sí. Diego, para terminar en 30 segundos entonces, y aprovechando que estás aquí en el estudio, ¿cuál es el consejo que podrías dar a la población que no tiene el techo propio y está viendo qué hace con sus dólares, con sus pesos? Bueno, el que tiene los dólares, yo creo que hoy ya el mercado reaccionó y puede comprar una vivienda, y todos sabemos que el ladrillo a la larga es una buena inversión, pero yo no puedo prometerle a la gente que el dólar del 6 se va a ir a 10 y la propiedad entonces puede llegar a bajar un poco más. Las propiedades se están vendiendo a un dólar light blue, es decir, ¿qué significa esto? Que ya han bajado un poco de precio las propiedades, hay un intermedio, es decir, el vendedor también accedió a esto, porque el vendedor también sabe que cuando vuelve a comprar también va a tener esta baja. Entonces, hay una población inteligente que entiende esto. Ahora, ¿la duda cuál es? Y la duda es que ese señor que tiene el dólar de 6, que encuentra el light blue, digamos, de un 10% abajo, de repente pueda pensar que somos Venezuela y que terminamos con un dólar de 10, entonces el light blue vendría a ser un descuento un 20%, un 30%, y no un 10%. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado, ¿no? Hay que estar atento a lo del dólar. Diego, muchísimas gracias por habernos dado todos estos conceptos, ¿sí? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hacemos un breve corte y ya seguimos con más Plata Fresca.